Sí, Perfecto. señor. Bueno, que les vaya muy bien. Chao, Jorgito. Chao, que estés muy bien. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, de antemano me excuso por la tardanza, pero hubo ahí una serie de elementos logísticos. Además, estoy en campo, entonces, bueno, nos demoramos un poquito en iniciar. Entonces, no sé si tienen algunas dudas, inquietudes frente a los demás módulos. Por ahí vi como una participación activa en los grupos. También quisieran que me aclararan, digamos, bueno, si están acá las personas, las preguntas que hacían. Y en muchos de los casos, pues aclaro que no intervine porque primero no conozco la situación particular. Entonces, obviamente, digamos, sé y conozco de los casos en los que de pronto en otras convenciones colectivas hay desmejoras, sé incluso digamos, o entiendo de que duden del papel de los negociadores, del alcance de las negociaciones, pero pues en principio sea algo sobre la buena voluntad. Entonces no seguí respondiendo porque hubo una pregunta como que me instaba a mí como profesor a tomar una posición y pues no puedo tomar una posición primero respecto a asuntos en los que no he estado. No conozco la situación específica de qué es lo que ha pasado, entonces se veía que se tornaban ahí como un poco un poco de situaciones como de carácter personal. Entonces lo que yo les contesto es dentro del ámbito jurídico. De hecho, cuando manifestaba algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, pues los hacía, digamos, bajo ese postulado. Efectivamente, pues había gente que decía que si el Congreso pasa encima incluso de la Corte y todo, pero pues, o sea, yo en principio, pues les ofrezco es como la visión jurídica que se ofrece del retiro del pliego de peticiones como tal, si era admisible como tal, digamos, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que de hecho uno de sus la situación en la que era válida, pero no por ello, digamos, se decía que la convención colectiva que estaba vigente dejara de regir, ¿no? Que fue lo que entendí que si dejaba de regir y que en algún momento pues señalaba que en efecto pues no iba a dejar de regir. Y ya no sé si tengan como apreciaciones o preguntas al respecto. Yo escucho entrecortado por partecitas, no sé si es mi internet o a todos les pasa. ¿Será que a todos les pasa? Es que estoy por acá Sí, en sí, San Andrés. del Sí, a mí profe, a mí también me también. pasa. Sí. Sí, es que el acceso a internet solo me llegan dos líneas. Esto, ¿qué les iba a decir? Esperemos a ver si de pronto se mejora. Voy a preguntar acá, de pronto si hay otra red o algo. Vale, listo. ¿Sí, Gracias. sigue sonando igual? No, en Es este momento intermitente, es está por bien. ratico, sí, ahorita está bien. Está Ahorita bien. que hizo el monólogo de entrada, se cortó en algunos casos. Buenas tardes a Sin todos. embargo, pues estoy totalmente de acuerdo con usted, Jorge. Incluso la primera reunión también se iba tornando algo subjetivo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted expresa y deberíamos aprovechar el espacio es para asimilar conocimiento, ese conocimiento que usted nos está transmitiendo y toda la información y la documentación, para que después en los espacios correspondientes se den las discusiones de los que quieran discutir. Este es un espacio de aprendizaje, no discusión. Esto no es una asamblea, no es un meeting, ni el grupo de WhatsApp tampoco es un grupo para estar exponiendo todo eso, porque tenemos que aprovechar ese el conocimiento que ustedes nos van a transmitir. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Yo no quería decir nada por el grupo, tampoco quería hacerlo por acá, pero ya pues como usted lo menciona y en apoyo a usted, pues que nos enfoquemos y hagamos uso del Claro. objetivo principal de aprendizaje de este espacio.
No, y es que hubo momentos donde había una pregunta como que me instaba a tomar posición y pues yo primero que todo no estoy como para tomar posiciones al respecto. Que era, no, es que estamos acá como para que el profesor nos diga si estuvo bien o estuvo mal. Y pues primero pues no puedo tomar posiciones respecto a lo que ha sucedido o no ha sucedido porque tengo total desconocimiento de lo que ha sucedido. Y segundo porque pues mi labor tampoco es tomar posición y también hay un principio, digamos, que hace parte incluso de los conocimientos que se han visto y es como acatar o entender que los negociadores actúan de buena fe. Claro que uno puede conocer el caso de que, o sea, yo no conozco ni estoy defendiendo ni tomando postura, claro, pero uno de los principios, si ustedes han leído, digamos, las lecturas, es eso, es que se supone que uno les dota de una serie de investidura a los negociadores para que representen los derechos de los trabajadores. Y también se supone que muchas de las cosas que se llevan, digamos, en términos de la negociación colectiva, pues son temas que se han discutido previamente, que en asambleas, que se han estipulado como los parámetros. Entonces, que efectivamente que si se pasó por encima, que si la persona del sindicato está en la cárcel, que está respondiendo jurídicamente, pues primero no me compete y no conozco los casos. Entonces yo respondí hasta que pude en los términos académicos. Por ahí incluso una vez en algún momento le di un me gusta a un comentario que hizo una persona, pero ni siquiera él era tomando posición, sino que él decía, y es algo que pues yo creo que efectivamente es cierto, y es que decía, es que antes no teníamos como las herramientas para visualizar que esto era bueno y esto era malo. Y efectivamente considero, porque pues, si estamos acá en estos mismos espacios o hemos estado en espacios de procesos de aprendizaje, efectivamente creo que día a día se aprende un poco más y se tienen más certezas o más herramientas como para hacer índole o digamos como para llevar a cabo la negociación colectiva. Igual la negociación colectiva no es un proceso rígido, no es un proceso que se diga y que se establezca, sino que como es un proceso de ceder o ganar, pues implica que ambas partes pues ceden o acuerdan poderes o alguna en algún elemento decía que, digamos, incluso los negociadores en representación del sindicato, pues pueden quitar unos límites y darle mayor importancia a otros. Entonces, y uno, o sea, les ha dotado esa investidura porque jurídicamente ese es el alcance y eso es lo que uno hace, que de pronto se pudiera haber conseguido más, que de pronto menos, que los sacrificios al respecto. Y pues también considero que de pronto deben haber como los espacios, digamos, como los sindicatos de encuentros y ya a nivel de asesoría que les dirán que si los asesores toman malas decisiones, que si los negociadores, pues puede que suceda, ¿no? O no las mejores, o de pronto en ese tire y afloje, pues sean como algunas cosas, intercambien algunos elementos. Incluso yo les puedo decir, digamos, les digo, por ejemplo, les mandaba un párrafo donde decía que o sea, como que la no conveniencia, digamos, de pronto de retirar como los pliegos de peticiones, pero luego usted va y ve y por ahí hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice totalmente lo contrario que se dio luego y que si luego hasta el Congreso pasa por encima de la Corte Constitucional, pues si ese fuera el caso, pues digamos que todos los días hay violación de derechos laborales, incluso cuando hay pronunciamientos de jueces, cuando hay sentencias, no se dan como uno quiere que se den las cosas, pero por lo menos, o sea, lo que yo les indico son como los parámetros o las indicaciones a uno tener en cuenta. Entonces, bueno, quería como dejar estipulada esa parte. Por ejemplo, en aras de la discusión que se dio y por eso empiezo con esto el día de hoy, estuve investigando y por ahí estuve investigando y bueno, un compañero me envió una sentencia de retiro del pliego de peticiones, la cual voy digamos, a compartir, pero también voy a compartir que incluso lo había discutido con él, un documento que hizo un compañero de la Escuela Nacional Sindical no sé si lo envié, pero que se llama No más miedo a negociar. Y bueno, digamos que a grandes rasgos eso aborda todas las preguntas y dice que hay organizaciones sindicales
que pues han alcanzado muchos logros en las convenciones colectivas de trabajo y han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores, pero que a su vez se enfrentan como una serie de miedos o incertidumbres en lo que tiene que ver con negociar nuevos convenios colectivos. ¿Por qué? Porque los sindicatos creen que pueden perder los beneficios alcanzados como consecuencia del contrapliego que presente el empleador, por lo que deciden a un lado dejar la negociación colectiva y así pues digamos que están perdiendo en los pilares de la libertad sindical. Entonces, en ese sentido, se señala que es muy importante que las organizaciones sindicales se apropien de una reciente sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la sentencia SL 1309 de 2022, muy reciente, con radicación 90-271, en la que la jurisprudencia pues estableció que en el marco de los tribunales de arbitramiento, los árbitros no pueden reducir o desmejorar los beneficios alcanzados por el sindicato en los convenios colectivos, que fue lo que todo el tiempo les dije. Y que algún compañero mencionaba que pues peor no nos podía ir en el sentido de que no se podían desmejorar los beneficios alcanzados. Y efectivamente pues esta sentencia señala eso. Y pues se señala, y digamos que esto está amparado en que el fin mismo de la negociación colectiva es pues que haya una mejora progresiva de las condiciones laborales y que efectivamente no sé, no, y bueno, cuando les mandé también el párrafo en el que decía de pronto o el cambio, era cuando digamos cambios que las personas estaban de acuerdo. Jorge, Jorge, Sí, señor, te escucho. sí, buenas tardes. Una pregunta. Bajo Sí. esa premisa de la negociación, si la empresa en el momento se encuentra de pronto económicamente mal y ella también hace su contrapliego y le dice al sindicato, venga, yo necesito que ustedes me ayuden porque estamos para la quiebra. Si no negociamos o si no se bajan prebendas, voy a la quiebra. ¿Qué pasa ahí? Pues es que, por ejemplo, eso también tiene que ver con lo que se podría dar como con digamos, incluso hasta un retiro del pliego de las peticiones, que era lo que señalaban, pero digamos que eso solamente se hace, y bueno, digamos que esto no lo había señalado en el grupo porque uno infería otra cosa, otro infería otra cosa, pero digamos que en ese caso se podría dar, digamos, un retiro del pliego de las peticiones porque como menciona otra sentencia, pues la finalidad es que, digamos, que haya como en pro de mejorar o mantener las relaciones laborales y la paz entre las partes. Entonces ahí se podría dar, pero desde luego porque está sustentado y eso es como a juicio de que haya, digamos, como pérdidas, ¿no? Pero pues digamos esos casos son excepcionales. Sin embargo, digamos, eso es como el pronunciamiento que hay. Sin embargo, Jorge, sí. Jorge, pero aparte del conocimiento y toda la ley que hay, a mí me gusta mucho la pregunta que hace Fernelli, porque precisamente yo estoy aprendiendo en la documentación, en lo que ustedes nos comparten y todo pues lo de la ley. Y digo yo, con lo que he aprendido hasta ahora, vea, no es solo la ley, aportaría ahí como la respuesta de Fernelli. No es solo lo que diga la ley, porque es que además de lo que dice la ley, a mí me está diciendo que yo como sindicato, como negociador, este curso que debo estudiar la organización, que debo hacer un análisis, debo hacer un diagnóstico Sí. como sindicato de las condiciones financieras, de los procesos, de los roles, ¿sí? de los puntos donde la empresa tiene, y incluso podría ser hasta las condiciones sociodemográficas y todo eso. Entonces, a mí que me llevaría, por ejemplo, una respuesta así, Fernelli, si nosotros nos sentamos y hacemos un análisis juicioso y cogemos los datos de la empresa, los financieros, verdaderos, reales, y encontramos que que es real, que esta empresa viene hipotéticamente con malos resultados financieros, yo como sindicato, usted y yo, por decir algo, en otra empresa hipotética, porque no es el caso de esta tiene,
que veamos en los resultados financieros que no hay cómo pedir cosas, ¿cómo nos vamos a pedir? Porque lo que vamos a hacer es terminarla de acabar. Entonces es ahí donde entra la lógica también de las personas, ¿sí? Pero eso nos Efectivamente. está diciendo el curso. Hagan el estudio, analícenlo, para que puedan, incluso dentro de ese diagnóstico que hagan, cuantificar y mirar qué es lo que van a pedir, qué es cuantitativo, qué es cualitativo, qué es cuantitativo. Y ese es el aprendizaje que estamos recibiendo. Yo le aplicaría Eso esa se lógica adelanta un ahí, poco. Nelly. Eso se adelanta un poco a lo del tema de hoy, era como la importancia de diagnosticar las condiciones económicas. Y bueno, o sea, normalmente, o sea, le digo que esos son casos excepcionales, pero por ejemplo, puede suceder y en muchos casos, por ejemplo, como decía un compañero que conozco, el que decía que conozco en el caso de La Palma, yo también conozco en el caso de La Palma porque también he visto cómo hay desmejoras laborales, que si hay vulneración, efectivamente hay vulneración, que va en contra también incluso de los principios legales, sí, que se ha realizado, infortunadamente, sí se ha realizado, que incluso hay empresas que aducen pérdidas económicas y hay un reto incluso aún más grande que, por ejemplo, no solamente, y por eso la importancia de conocer sobre los mapeos de procesos, y es que a veces, por ejemplo, no sé si hay muchas empresas que están en todo esto que se llama como las cadenas de valor y de suministros, entonces ellos como que agrupan desde la producción de un bien hasta la distribución del mismo, pueden ser grupos económicos, a veces aducen, digamos, el grupo económico digamos, tienen como alguna relación por ahí de algún familiar que digamos, la empresa A, digamos, está a través del cuñado y la empresa A aduce pérdidas y la empresa B está ganando dentro de la cadena de valor. Eso sucede mucho, eso sucede y eso sucede incluso a nivel mundial. O sea, por ejemplo, en el caso de La Palma y con grasas, y entonces ya ejemplo, quienes están en Nestlé y Nutresa y están ganando. Entonces ocurre. Entonces, de ahí la importancia por ejemplo, de la importancia de investigar. E investigar para saber qué se va a pedir y qué acciones se van a tomar. Por ejemplo, conozco un caso en el que hice parte y es que nosotros estábamos acompañando un proceso de negociación de una empresa del sector de La Palma. Entonces la empresa, claro, nos presentó los balances y los estados financieros con saldos en rojo, es decir, con pérdidas. Y claro, entonces, ¿qué hicimos nosotros como asesores de alguna manera? Y es que nos fuimos y nos pusimos a investigar todo este tema de la cadena de suministros. Entonces, como digamos, nosotros teníamos toda la situación para perder en el caso digamos, de que se atribuían efectivamente pérdidas, que nosotros hicimos un relacionamiento, así como la negociación fue de un día para otro en documentos, o sea, voy a decir la palabra en términos textuales, pero en machacados, en términos incluso en Word, en diapositivas, investigamos el relacionamiento y todo, y hicimos el relacionamiento para defendernos con eso durante la negociación. Y en algún momento la decisión que nosotros tomamos fue hacer presión política. Entonces la presión política que nosotros hicimos fue establecer un documento que masificándolo, que ellos se asustaron al ver hasta dónde llegaba porque estábamos denunciando como el alcance y el relacionamiento que tenía. Y la empresa nos había dicho que no tenía para negociar y no tenía hasta dónde, o sea, que no podía ceder, porque aducía pérdida. Al final la empresa terminó cediendo, digamos, a algunas de nuestras pretensiones. Desde luego nosotros también, porque nos estaban mostrando unos saldos también en rojo, pero logramos tener un alcance con la estrategia política que hicimos en ese momento de incidencia. Entonces, de ahí la importancia de conocer digamos, el diagnóstico de la organización, pero incluso, por ejemplo, de lo que estoy diciendo, de los procesos, pues, sobre todo porque hay muchos procesos que a veces o se tercerizan o hay intermediación, pero por algún lado se está ganando. Entonces, porque pues el principio es que si una empresa pues está perdiendo, pues deja de producir, ¿no? Entonces, no tendría sentido que siguiera su razón de ser si está perdiendo. Entonces,
empezando por ahí, hay que, en otros casos, que no necesariamente es que se aduce en pérdida, sino lo que se aduce es que de pronto la proyección de crecimiento en los próximos años va a ser menor, por un elemento, ¿se acuerdan de eso que hablan como de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas? De pronto por un acontecimiento externo, que la subida de impuestos, de pronto incluso que por una plaga, que afectó un cultivo, bueno, por un elemento, por X o Y. Entonces, ver cómo de pronto nosotros podemos sobre los puntos que tenemos, no dejar de solicitar mejoras, sino ver qué puntos tenemos en cuenta como en primera instancia, ya en la próxima tendremos otros puntos a considerar, ¿no? Entonces eso también es algo que yo quiero, digamos, que quería manifestar. Y retomando sobre la sentencia que estaba, entonces, digamos que se decía, la sentencia decía que pues era importante que las organizaciones sindicales se apropiaran de esa sentencia y que los árbitros pues no pueden reducir o desmejorar los beneficios alcanzados por el sindicato en los convenios colectivos, ya que el fin mismo de la negociación colectiva es la mejora progresiva de las condiciones laborales y no el desmonte de las condiciones laborales. Entonces, esto no excluye a que en la etapa de arreglo directo el sindicato, por estrategia de negociación, decida renunciar a algunos puntos que pueden ser considerados buenos con el fin de lograr otros mejores. Pero en el caso de que el sindicato no está dispuesto a negociar un punto, así el empleador lo haya en el contrapliego, al momento de escalar ese pleito, digamos, al tribunal de arbitramiento, este no puede acceder a nada inferior a lo que ya está contemplado en la convención colectiva. O sea, era algo como lo que el compañero mencionaba, o sea, en ningún caso, digamos, es que como que vaya a haber como una pérdida. Y digamos que esta sentencia no solo aborda el tema mencionado, sino que también le da una serie de herramientas al sindicato para que llegue fortalecido a la negociación, garantizándole pues el derecho a la información. Es lo que el compañero está manifestando y lo que yo también estoy diciendo. Entonces, se señala que la organización sindical pues tiene el derecho a saber las condiciones de la empresa respecto a algo que ustedes me preguntaban, que de pronto no sé si, digamos, gramaticalmente estaba, pero esos puntos y cómo era la separación de los elementos. Entonces, bueno, también los derechos o de información que tiene derecho a conocer la organización sindical se deben como a contratación, a traslados, cuáles son los salarios, las terminaciones de la relación de trabajo, la descripción de las tareas y la posición en la estructura de la empresa, cuáles son las explicaciones de las decisiones que tienen efecto sobre la situación de los trabajadores, cuál es el reglamento de seguridad y salud, los servicios de bienestar laboral. También había otra cosa que había un compañero que decía, no, pero digamos, nos ha pasado tal cosa, entonces yo considero que debemos pelear sobre unos mínimos y no, y esto qué, porque pues ya digamos como que nos quitaron eso y luego la próxima con otra. Esas son cosas que se toman, digamos que yo no les puedo decir qué pueden hacer o no como Jorge o como el docente, sino que son cosas que se toman en el marco, incluso ni siquiera de el apoyo que tengan del asesor, sino que también incluso de la base del sindicato, de los acuerdos a los que lleguen y de los que no. Entonces, por eso repito, pues las posiciones como que me sentía ahí como acorralado porque no sabía qué decirlas y respondí desde el punto de vista técnico hasta cierto lugar. A su vez, pues, por ejemplo, esa información también la solicitada puede abarcar la situación general de la empresa, las perspectivas o los planes de desarrollo futuro, el suministro de información contable y financiera y en general los datos que permitan conocer la situación productiva actual y futura. Entonces, ¿qué es? Que se dice que o se supone que si uno solicita esta información que es muy valiosa para los sindicatos, pues se llega más empoderado y con mayores argumentos a la negociación colectiva para tener, digamos, igualdad al momento de negociar. ¿Igualdad en qué sentido? Igualdad de información. Entonces, esta sentencia lo que le da es argumentos al sindicato para que no les sea negada esta información
bajo la premisa de que es reservada y llegado el caso se cuente con una, digamos, con una acción de tutela como una forma de alcanzar este derecho. O sea, si esta información nos ha sido negada y de pronto también luego pasamos un derecho de petición, se cumplió el tiempo habitual, no hubo respuesta, entonces pues podemos acceder a la acción de tutela como una forma de alcanzar este derecho. Por último, en la sentencia que le digo de este documento que escribió nuestro compañero, pues la Corte hace un recordatorio al empresario sobre la realización de pactos colectivos o planes de beneficios que sobrepasen los derechos conseguidos por los trabajadores a través de la convención colectiva. Y digamos que señala que esto es una actitud hacia los trabajadores sindicalizados que se constituye en una violación al convenio 87 de la OIT, toda vez que está desestimulando la afiliación sindical y genera deserción, por cuanto el pacto colectivo pues asume mayores beneficios que la convención colectiva, o iguala o sobrepasa los derechos conseguidos. En conclusión, pues la Sala Laboral de la Corte Suprema brinda a los sindicatos y a los afiliados garantías para que se animen a ejercer el derecho a la negociación colectiva, en donde se negocie entre iguales a través del conocimiento de estado de la empresa. Y bueno, les voy a pasar, solamente se lo había pasado a un compañero porque vi que se había tornado como tensa la situación, o no recuerdo si lo había pasado, pero lo voy a pasar ya mismo por el link del documento. Se llama No más miedo a negociar y es, ¿ok? Y es pues básicamente trata sobre lo que les señalé. También, digamos que hay otro documento que me envió un compañero y me lo envió con base en la discusión y me parece súper interesante. Sin embargo, lo que les digo, estas cosas son como cosas del diario, ¿no? Es que, o sea, que van surgiendo o de las posiciones que se van tomando, pero en principio, pues uno parte de la investidura y de la buena fe de los sindicatos y de los representantes de los trabajadores durante la negociación. Entonces, respecto a la pregunta que me hacían, que digamos, yo entendía que si se retiraba el pliego de peticiones, pero que, digamos, si se retiraba el pliego de peticiones incluso durante, cuando se emitía, o sea, antes de que se suscribiera yo había entendido que si cuando se emitía el laudo arbitral, y es más o menos, o sea, lo que sí se puede es antes de que se suscriba la convención colectiva de trabajo o que se emita el laudo arbitral, pero ello no implica que la convención colectiva que está vigente deje de aplicar, que eso sí en todo momento lo señalé. Entonces, digamos, en esta sentencia, que también se las voy a pasar, la Sala de la Corte Constitucional lo que considera es que sí es posible que los sindicatos retiren el pliego de peticiones antes de que se resuelva completamente el conflicto colectivo de trabajo. Y pues, digamos, este pronunciamiento dice, o sea, no debería ser el actual, por lo que yo había señalado de que pues efectivamente si se está buscando mejora, o sea, lo que uno puede hacer también es que en los términos facultados por la ley, pues presentar incluso un nuevo pliego de peticiones. Sin embargo, digamos que el retiro del pliego de peticiones, digamos, se puede dar porque no existe norma que prohíba dicha conducta, dice la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional dice que eso se hace, digamos, en el ejercicio de los derechos de la libertad sindical y negociación colectiva, pero señala que digamos que esto se da si no nos dieron lo que queríamos o lo que no queríamos, sino repito, no de si nos dieron lo que queríamos o lo que no queríamos, sino que la sentencia lo que señala es que se da con el fin de establecer si la conducta de los sindicatos fue abusiva en el caso bajo estudio. Entonces, debe estudiarse si la presentación de esa denuncia de la convención y el pliego de peticiones primero se hizo dentro de los términos establecidos, porque pues si bien es cierto que las organizaciones pueden hacer uso de esa figura del retiro y lo del pliego de peticiones,
ello no implica que en cualquier momento puedan volver a presentar un pliego, sino que lo que les decía, sino que si lo tienen que presentar, lo deben presentar en los términos de vigencia y prórrogas de la convención colectiva de trabajo o del laudo arbitral vigente. O sea, no es como que yo lo retiro y me voy a basar simplemente como en la negociación, sino que hay que, pues, digamos, considerar si efectivamente la conducta de los sindicatos es abusiva, si la presentación de la denuncia de la convención y del pliego se hace en los términos establecidos por la ley, si los derechos, si se están cumpliendo los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva, y considerar lo que pues, uno de los compañeros cuando me envió, pero yo le decía, pero es que, o sea, la sentencia también es muy clara que también todo esto debe propender porque una estabilidad entre las relaciones laborales y garantizar los derechos de ambas partes con el fin de obtener la paz laboral, que fue también lo que inicié diciéndoles al inicio. Entonces, digamos que se supone que con el fin de obtener esa paz laboral se ha llegado a unas condiciones de trabajo y unas obligaciones que son recíprocas, es decir, que entre ambas partes, con el fin de generar un buen ambiente laboral. Entonces, quiere decir lo anterior en conclusión, que las organizaciones sindicales bajo estas sentencias sí pueden retirar el pliego de peticiones, pero antes de que se suscriba la convención colectiva de trabajo. No porque, o sea, si la nueva convención o si el laudo arbitral dijo algo que no nos gustó, no, por eso hay que hacerlo antes de que se resuelva el conflicto de trabajo. Y igual, y que no sé si la pregunta, digamos, que me hacían en el grupo era si cuando ya tenía el laudo podía retirarme, y pues efectivamente si ya tiene la sentencia, no, porque pues se supone que si usted fue hasta esa instancia es porque estaba peleando unas condiciones, digamos, de desfavorabilidad, y usted estaba buscando que hubiera. Entonces, también en aras de garantizar el derecho a la negociación colectiva, los sindicatos se encuentran habilitados para presentar el nuevo pliego de peticiones y para lo cual, digamos, se pueden amparar en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, pues a juicio de la sala, no solamente de acuerdo, digamos, en lo que dice el artículo 479, sino el 478, los sindicatos pueden presentar un nuevo pliego de peticiones siempre y cuando este no se presente dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a la fecha de expiración de la convención colectiva o el laudo arbitral. Y de ahí lo que yo les decía, o sea, si se llega a hacer, bueno, digamos, o sea, hay que tener en cuenta estos tiempos, ¿no? Y es que, digamos que se puede presentar un nuevo pliego de peticiones siempre y cuando este se presente, repito, dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a la fecha de expiración de la convención colectiva o del laudo arbitral. O sea, no es como, también porque en algún momento la pregunta la entendí así, es como en el momento en que, porque en la suposición no me presentaban tiempo, sino, o sea, nos podemos retirar del pliego de peticiones si queremos o si consideramos que la decisión del laudo y que si hay desmejora, pues no, hay que tener en cuenta también todo esto de los tiempos, de si hubo vulneraciones, de buscar la mejora de las relaciones laborales, de realizarse un análisis conjunto de las normas que regulan esta materia de trabajo. Y tener en cuenta que, digamos, que hasta que no se suscriba una nueva convención colectiva de trabajo o se profiera o se determine una decisión o un laudo arbitral resolviendo el conflicto laboral, pues la convención o el laudo, digamos, anterior van a continuar vigentes, ¿no? Entonces eso también es importante de considerar. Este documento también, digamos, es una sentencia, también se los voy a pasar ya mismo para que lo lean, pero quería hacer esas precisiones porque sí los vi la vez pasada y no quise entrar en mayores detalles diciéndole lo del tiempo, si sí o si no, porque pues en principio les había dicho que no, pero considerando lo del tiempo. Y no quise entrar en detalles con el tiempo porque pues ya vi, ya les explico, ya vi cómo se tornó. Pero les envío también, digamos, tanto el pronunciamiento del compañero del artículo de la Escuela Nacional, no más miedo a negociar, como la sentencia que el compañero
me envió y que agradezco enormemente. Por lo demás, bueno, incentivarlos a ya, digamos, la primera hora haciendo, digamos, aclaraciones a estas peticiones, a que lean la retroalimentación que he hecho de cada uno de los foros, porque ahí les respondo también este tipo de preguntas, que a veces las vuelven a preguntar o de pronto no han estado en clases y ya las hemos abordado. Entonces, lean, digamos, las retroalimentaciones, lean todo el material, lean los resúmenes que yo les hice, los resúmenes del módulo 1, los resúmenes del módulo 2, vean las clases y traten de ponerse al día. Y respecto al tema de hoy, como para, digamos, no seguir como enfrascados en lo mismo y desde luego si surgen nuevas preguntas, pues estoy atento a resolverlos. Ya tiene que ver con lo que es la importancia de los estudios económicos, el diagnóstico de la organización sindical, las necesidades de los trabajadores y las herramientas para el fortalecimiento de la organización mientras está en el proceso de negociación. Entonces, considerar fundamental que para los puntos del pliego de peticiones, pues digamos que una de las dimensiones de la libertad sindical es la negociación sindical y esta, ¿cómo se ejerce? Pues se ejerce a través de la presentación de pliegos de peticiones ante empleadores con el objetivo de mejorar, aclaro nuevamente, garantizar, condicionar, otorgar o digamos establecer una serie de garantías económicas, de garantías normativas, de carácter prestacional, político, que rija las relaciones entre las partes. Entonces, si bien el pliego es importante considerar que no reviste de formalidades, se entiende que debe contener como mínimo unos siguientes aspectos que están consagrados en el Código Sustantivo de Trabajo, específicamente a partir del Código 433. Uno es que debe ser presentado por escrito. Dos, es que debe determinar el nombre y el domicilio del sindicato o de los sindicatos en su defecto que lo presentan o de los trabajadores cuando no son sindicalizados. Lo tercero es que debe haber una identificación del empleador o empleadores a quienes va dirigido. Y lo cuarto es que debe haber una clara relación de las aspiraciones o de las reclamaciones que se tienen. A su vez, el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo, digamos que condiciona los puntos del pliego de petición, que también tiene que ver con la negociación que se daba, y es que pues debidamente tienen que haber estado aprobados en la Asamblea General, presentados dentro del término de la ley, esto es a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a su adaptación. Debe presentarse una copia del acta de la Asamblea General donde se aprobó el pliego, debe haber una elección de los negociadores en la Asamblea General, debe presentar copia ante el Ministerio de Trabajo, eso es parte del módulo 3. Y digamos que digamos de los puntos que el pliego de petición debe intentar contemplar o sobre los cuales la organización sindical debería formular las peticiones que se buscarán negociar en el proceso de negociación colectiva son de diversa índole. Entonces, como ya les había señalado, están elementos de carácter político, elementos de carácter normativo, elementos de carácter de la contratación laboral, eso también lo hemos abordado en todas las clases, y es que entender que la negociación colectiva no se remite a veces únicamente al término de mejoras salariales, sino que, por ejemplo, dentro de la contratación laboral, por ejemplo, el tema de la productividad, el tema del elemento, recuerden lo que siempre habíamos dicho, pues, o el salario como factor de redistribución de la riqueza. Habíamos hablado también de garantías económicas y prestacionales, el fortalecimiento en el trabajo y con las políticas disciplinarias, ¿no? Entonces, porque a veces nos quedamos cortos, incluso en los foros, señalando el alcance. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a abordar algunos elementos. Este módulo está un poco más largo y esperamos, digamos, en la próxima clase, así como en los foros, pues realizar como un proceso de
retroalimentación. Por parte de la contratación laboral, insisto en la identificación de las actividades y de las empresas. Entonces, lo que señala el módulo 3 es que lo primero que debe hacer una organización sindical es identificar el número de trabajadores directos, indirectos y la forma de contratación de los mismos conforme a las actividades que cada uno de estos realiza. Y eso es lo que tiene que ver con la actividad del módulo 3, en el cual hice una hoja de indicaciones y les indicaba si los trabajadores son directos, qué tipo de contrato tienen, si es a término fijo, término indefinido, si tienen contrato de prestación de servicios, los diferentes segmentos de trabajadores que hay, de pronto si unos son de mantenimiento, otros de distribución. Bueno, no conozco las áreas específicas, pero lo hice teniendo en cuenta como los procesos y subprocesos que hay en la generación y distribución de energía. Para ello, pues, importante considerar el mapeo de procesos, como la identificación de las actividades que se requieren desde la Jorge, obtención de los insumos yo hasta la tengo, transformación. Espérate, termino la idea y ya te doy la palabra. Desde la transformación de los insumos, desde la obtención de los insumos hasta la transformación de los mismos para la obtención del producto final. Ahora sí te escucho. es precisamente en relación a eso, es que el ejercicio de la actividad 3 no es muy claro, porque en el primer punto me dice que haga un diagnóstico de la organización sindical, Sí. y en el segundo punto me dice que me dan un caso hipotético. Yo lo tomo como un ejemplo de lo que usted está haciendo ahí, pero si estoy haciendo un diagnóstico completo, entonces yo entendería que el punto 1 y el punto 2 son de la organización sindical y que el caso hipotético que usted pone es como un ejemplo de cómo se hace un mapeo de procesos. El caso hipotético que yo puse efectivamente fue un ejemplo para, digamos, para el audio, se le cayó el internet, Jorge. cuál es el alcance de un diagnóstico de la Jorge, organización sindical. se te Y ese cortó, no te diagnóstico escuchamos. Se está Listo, entrecortando muchísimo. ya repito, qué pena, la actividad del módulo 3 y digamos que, bueno, ya abordamos muchos de los elementos del módulo 3 a través de todo el debate que se dio y cortamos por el día de hoy y la próxima clase me tomo las 2 horas porque en el lugar donde estoy la conexión de verdad que está bastante inestable, pero voy a explicar, digamos, como, digamos, ese módulo 3 y también no solamente lo que se pide en la actividad, sino que las indicaciones que yo les envié como para orientarlos al grupo. Porque, y bueno, y de antemano no estamos, digamos, perdiendo nada de lo que se ve en el módulo 3, porque la vez pasada, pues se dio, digamos que todos estos elementos de discusión, pues fueron propicios y contemplan la necesidad de conocer todos estos elementos que he señalado. En la próxima clase arrancaré con eso, pero seré un poco más preciso, de pronto de qué elementos de información económica, qué elementos de políticas, qué elementos normativos, etcétera. Pero por ahora, entonces, con el fin de que nos pongamos al día, voy a explicar qué es lo que se pide y las indicaciones que doy. Entonces, bueno, inicialmente, la evaluación pues, nos presenta el caso 1, donde habla del diagnóstico de la organización sindical. Entonces, de este diagnóstico, lo que se habla es de conocer la misión de la organización, es decir, la razón de ser de la organización y la visión hacia dónde se proyecta. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene la organización sindical? ¿Qué hay en el entorno? Entonces yo les decía que analizar, digamos, las oportunidades y las amenazas que hay en el entorno. De las oportunidades, por ejemplo, les mencionaba sobre el contexto macroeconómico, por ejemplo, la política de gobierno, de pronto un viceministerio de Relaciones Laborales, o bueno, en general el Ministerio de Relaciones Laborales, más acorde a las necesidades de los trabajadores, el deseo de hacer una reforma que propenda por la búsqueda de garantías de los derechos. ¿Qué tenemos en la organización actualmente? Entonces, como reconocer esas fuerzas y esas debilidades que tenemos en la organización y con todo este tipo de cosas, pues se toma como una estrategia organizacional.
es decir, con los insumos que tenemos y con lo que necesitamos, con las herramientas, eso se llama DOFA, ¿no? Las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que hay tanto a nivel interno como externo, pues vamos a decidir hacia dónde nos queremos proyectar. En el segundo caso, digamos, ya en la evaluación se habla del mapeo de procesos y entonces se menciona que para lograr la formulación del pliego de peticiones que realmente recoja el sentir de todos los trabajadores respecto a las formas como se están desarrollando las relaciones laborales, pues que es importante considerar las diferentes necesidades o las situaciones que se presentan en el marco de las relaciones, laborales. Entonces, estas necesidades parten de la comprensión que dentro de la empresa se desarrollan múltiples actividades que son llevadas a cabo por procesos. Yo los llamo a veces macroprocesos porque digamos que son procesos a nivel general de los cuales se desprenden una serie de subprocesos y hay unas actividades principales o esas actividades principales que en algunos casos hemos denominado misionales y permanentes porque hacen parte de la razón de ser de la organización. Es decir, la empresa sin esas actividades, pues dejaría de ser, ¿no? Y en ese sentido, lo que se les pide es, en el primero, es identificar lo que tiene que ver con su entorno. Y claro, ese análisis parte de hacer un análisis también macro, a nivel interno, para ver como todas esas necesidades. Pero en el segundo, de analizar la organización como tal. Entonces, primero, identificar qué actividades son misionales permanentes y cuál es la modalidad de contratación que hay. Segundo, identificar esos subprocesos una actividad, a su vez grande, se divide, por ejemplo, digamos, si la actividad es el cultivo, a veces el cultivo se divide en alistar la arena, en abonarla, en regarla, en cultivar la planta, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son las actividades. ¿Y cuál es la modalidad de contratación de esas actividades? Si las modalidades de contratación son diferentes. Identificar los riesgos y peligros de cada actividad. Los riesgos y peligros, pues los enfocaba en el sentido de la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo. Les explicaba qué es un riesgo, qué es un peligro, las necesidades de cada subproceso y las necesidades que tiene cada trabajador. Y la tablita simplemente digamos, si usted puede responder como a través del ítem 1, 2, 3 o 4, o simplemente puede diligenciar la tabla con todos esos datos. Pero ya en lo que yo hice, en lo que es lo que el compañero menciona, que fue las sugerencias para el desarrollo del módulo 2, porque como la duda frente a cómo realizar la actividad, que tenían dudas que nos escribieron al interno a Adri, a mí, entonces lo que yo hice fue que expliqué qué era lo que se hacía. Entonces, nada, pues ahí les explico en el primer punto que lo que se solicita es hacer un diagnóstico de la organización sindical y les explico todo esto. Entonces, cuando yo llevo, por ejemplo, digamos, un ejemplo hipotético que menciona es que un factor para propiciar la garantía de derechos laborales a nivel macro puede ser la coyuntura de un gobierno, los objetivos del Ministerio del Trabajo, la reforma laboral que se está alcanzando, el contexto internacional, por ejemplo, en el plan de trabajo Obama Santos, que mencionaba muchas oportunidades del entorno, que para que se firmaran los tratados de libre comercio, el plan de Obama de trabajo Obama Santos mencionaba la mejora sobre 5 sectores económicos que correspondían, por ejemplo, a los puertos, al sector de caña, minero energético, al sector de la palma y al sector de las flores. Entonces, o sea, digamos, o por ejemplo, otra oportunidad internacional puede ser, digamos, la firma de una certificación, digamos, a nivel internacional que nos obliga a nosotros a actuar, digamos, bajo principios de calidad. Y una amenaza podría ser, por ejemplo, los altos impuestos para las empresas, minero
Ahora sí se le cortó del todo. Yo no le escucho nada. A las 7:07 dejó de escuchársele y quedó congelado. De los elementos Jorge, lleva Jorge, no, pues, lleva 2 minutos congelado. bueno, voy a tratar de explicar, digamos, como las sugerencias, pero no, Jorge, se le está entrecortando mucho. Desde las 7:07 casi 2 minutos. ustedes leyeron el documento que dice perfecto, esto, bueno, entiendo. Yo lo que voy a hacer es que definitivamente la conexión mía es inestable, entonces me retiro y les voy a dejar nuevamente las sugerencias y la próxima clase retomo con ello. O sea, les agradezco, me excuso con ustedes, pero digamos la Jorge, conectividad no me en da para más. concreto, Jorge, pero en concreto no me respondió. El primer punto, diagnóstico de la organización sindical. El segundo punto, lo que hemos de hacer es el análisis de procesos de la electrificadora de Santander. Sí le respondí. Lo que pasó fue que se cortó, fueron los 3 minutos que se cortaron, pero sí le había respondido. Claro, eran lo que me está diciendo usted. Y eso está explicado en el segundo punto que habla del mapeo de procesos. Y ahí yo hice como, por ejemplo, la distribución de... ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, ahí sí, Y ahí les respondía, por ejemplo, yo lo que hice en el mapeo de procesos, hipotéticamente que les explicaba era la distribución, o sea, puede que sea ese incluso, pero entonces, como yo no conozco bien el sector, lo que yo les expliqué fue que para la distribución de energía, entendido como el proceso principal de una empresa, se requiere la realización de actividades sobre otros procesos como son, primero, la obtención de la electricidad de diversos medios, segundo, el proceso de transformación, tercero, el proceso de distribución y cuarto, el consumo. Entonces, por ejemplo, bueno, en el consumo pues no vamos a identificar los trabajadores y todo porque pues en ese caso pues los consumidores son los ciudadanos, somos todos los ciudadanos de a pie. Pero, por ejemplo, ¿quiénes se encargan de la obtención de la electricidad? ¿Quiénes se encargan de la transformación? ¿Quiénes apoyan en los procesos de distribución? Entonces, por ejemplo, yo señalaba que la actividad misionaria en el ejercicio hipotético era la generación y distribución de energía eléctrica. Para ello, los trabajadores del área de transformación, suponía yo que se llamaba el área, ustedes conocerán mejor el área, digamos que estaban contratados bajo una modalidad de, valga la redundancia, de contrato directo a término indefinido. Es un ejemplo. Cuando identificaba cada subproceso y las actividades desarrolladas, entonces, digamos, identificaba, digamos, los subprocesos, también otras actividades de apoyo que habían, por ejemplo, como de área administrativa y, digamos, y entre todos esos uno también vuelve a identificar el tipo de contrato y la modalidad que tienen, de pronto el número de trabajadores si los conocen. En el tercero, abordaba los riesgos y peligros de cada actividad. Entonces, por ejemplo, yo les señalaba que en el área de mantenimiento podían existir peligros relacionados con la exposición a descargas eléctricas o arcos voltaicos o chispas de equipos o instalaciones defectuosas y que el riesgo, pues ahí sería sufrir de quemaduras al entrar en contacto con partes bajo tensión o sufrir lesiones derivadas de la exposición de los elementos señalados. Entonces, ¿cuáles son las necesidades específicas de los trabajadores de cada proceso que de pronto pueden estar dentro de los pliegos? Entonces, es, por ejemplo, que la empresa realice acciones progresivas de mantenimiento sobre las instalaciones y equipos de trabajo, considerar precauciones para el control de riesgos, establecer unos niveles de riesgo para todas las áreas de exposición, que los equipos eléctricos suministrados por las empresas sean adecuados para el uso previsto, que las condiciones de trabajo sean requeridas, que se cuente con los elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, ahí como que le señalaba todos esos elementos y a lo último lo que yo hice fue llevar todos esos elementos al cuadro mismo y los diligencié, que fueron los mismos y les expliqué por qué esos elementos eran necesarios. Entonces, en conclusión, señalaba yo que esos elementos son necesarios en el desarrollo del diagnóstico, pues, considerando, por ejemplo, que en los pliegos de peticiones se solicita mejorar y desarrollar acciones de seguimiento para la prevención de la seguridad en los lugares de trabajo. Por ejemplo, que las empresas realicen acciones de mantenimiento, de la entrega oportuna de la dotación de elementos de protección personal, entre otros elementos. Entonces,
Básicamente, eso es como toda la actividad 3. Algunas personas ya la han desarrollado con un muy buen enfoque, entonces quería como profundizar. Y bueno, para finalizar me excuso, en la primera parte sí se escuchó bien y bueno, afortunadamente fue la resolución de dudas de los módulos 1 y 2 y también tocamos muchos que se abordan en el 3 porque pues la negociación es un proceso que toca muchos elementos. Y sobre la 3, entonces prometo la próxima clase con mejor conectividad, con el favor de Dios, pues recopilar los elementos que ya nos hacen falta pocos y pues di claridad a los elementos de la actividad 3 con el fin de que la desarrollen. Igualmente les manifiesto que cualquier duda, inquietud, estoy pendiente. Me pueden escribir al intar unos minutos o respondo en el transcurso de elementos oportunos para el aprendizaje. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes. Les deseo una muy buena Gracias, se le cortó. noche Gracias. y cualquier duda quedo atento. Me Gracias, excuso. se le volvió a cortar. Gracias, profe, muy amable. Muy amable, Dios lo bendiga. Se le cortó. Ah, bueno. Ahora sí, chao, porque se le había cortado. Chao, Adolfo. Chao, No, hermanito, papito, que usted esté lo muy atiendo- bien. a usted lo atiendo mañana en la oficina. Hola, hermanita. ¿Qué más? ¿Cómo Hola, está? y somos Martínez también. Todos somos, y los tres somos Martínez. Y yo soy Martínez también. Ah, bueno, ustedes somos los tres hermanos. Bueno, Chao, Sardino, chao, Dios los nos bendiga. vemos, chao, que Que descanse. descansen, Buena noche. que descansen. Dios los guarde. Gracias, amén.